Yo le propuse al grupo de reflexión y al jefe del departamento que era importante tener un momento para pensar el perfil de egreso, que desde mi perspectiva en el ABC de diseño curricular, pues lo principal es partir de un perfil de egreso. ¿Qué tipo de sociólogo queremos formar para pensar el contenido, nuestra generación, las habilidades que queremos formar? Y le propuse que romper un poco con la tendencia que tenemos de una dinámica más tipo asamblea, que son interesantes y ricas, y trabajar sobre el perfil de egreso, hacer un ejercicio más desde una dinámica de taller, que tendría 3 objetivos principales. El primero es que podamos visualizar los diferentes perfiles que tenemos en la cabeza cada uno de nosotros, tanto el real como el deseable. ¿Qué percibimos como nuestro perfil real? Es decir, quiénes son los que salen, y como nuestro perfil deseable. Que podamos visualizar nuestras diferencias. El segundo objetivo sería visualizar las diferencias entre nuestra percepción y la de los estudiantes. ¿Cuál es el perfil deseable que traen ellos? ¿Y cuál es el perfil real que traen ellos? Y el tercer objetivo sería que a partir de este ejercicio podamos identificar que a pesar de la diversidad de perfiles que tenemos en nuestra cabeza, hay elementos en común y que podamos identificarlos para iniciar el trabajo posteriormente en las comisiones que espero que podamos armar al final de este congreso. La dinámica que propongo para esta hora y media es que la mayoría de los perfiles de egreso formulan de forma sintética cuáles son los conocimientos que tienen nuestros egresados, nuestras habilidades, actitudes, prefiguran algo que me parece muy importante y que salió ahorita en la discusión. ¿Qué queremos formar? ¿Un investigador que publica en revistas científicas de prestigio, o estamos queriendo formar un sociólogo que es capaz de emprender proyectos como el que mencionó, como el de Alejandro Calvillo que mencionó Livia? Entonces, otra área de discusión de trabajo es el quehacer, yo le llamo el quehacer profesional, y finalmente el impacto que queremos que tengan nuestros egresados a partir de ese quehacer profesional. La propuesta que quiero hacerles para trabajar es que en esta hora y media, la primera hora la dediquemos a una actividad que ahorita voy a plantearles, y la media hora a comentar a partir de lo que observemos en esta actividad. Lo que estoy proponiendo es que nos dividamos en 2 grupos, los profesores y los estudiantes, y vamos a darle, es un ejercicio sintético, tiene el objetivo de visualizar estas 3 cosas que les comentaba. Vamos a darnos 5 minutos para platicar con la persona que tenemos a la derecha e identificar. ¿Y por qué no a la izquierda? A la izquierda, a la derecha, ahorita nos ponemos de acuerdo. Exacto. Creo que si quieren dedicarnos 5 minutos a decidir si es a la izquierda o a la derecha, pero pues creo que podemos vamos a empezar, por ejemplo, acordando con esa persona que tengamos un conocimiento importante que deben tener nuestros egresados. Por ejemplo, es importante que nuestros egresados conozcan la diferencia entre las corrientes sociológicas marxistas y funcionalistas. O es importante que conozcan tal cosa. Y después vamos a dedicar otros 5 minutos para las habilidades. ¿Qué sabe hacer uno de nuestros egresados? Para las actitudes, para que sea profesional el impacto, y que podamos visualizar esas diferencias y después comentar sobre ese trabajo. La dinámica sería de la siguiente forma. Vamos a comenzar vamos a armar dos perfiles, el perfil deseable y el perfil real. No se vale copiar. No se vale copiar. Lo que les pediría es que los profesores nos pasáramos a la parte de frente
Perdón, Mesa, tengo una propuesta totalmente diferente, perdón. Pero tengo un vicio gruesísimo y una limitación gruesísima. Solo tengo un cerebro y solo tengo el mío, no tengo otro. Y conozco el mundo, conozco la realidad, he estado con los campesinos en la sierra de Guerrero, etc. Y bueno, ahora he tenido la fortuna de ir a ver qué pasa en América del Sur. Y vamos, yo creo que antes absolutamente de hablar del perfil de lo que se nos ocurra, tenemos que hablar de lo que está pasando en el mundo, perdón. Y esto que está pasando en el mundo no es lo que teníamos hace 50 años, el próximo cumple el 68, o hace 40, o lo que nuestros alumnos hace 35, 30 años tenían, chamba segura y no violencia y otra serie de cosas. Y hoy el mundo es diferente. Entonces, perdón, yo hace tiempo he bromeado sobre esto porque veo lo que hacen algunos colegas. Van a la librería y piden el último libro y ese lo proponen. Ese no es el criterio. O sea, la actualización, la vigencia, la pertinencia de una determinada teoría no se mide por el último libro que salió, porque mañana saldrá otro. Y luego editoriales, o sea, ¿qué se editó en Estados Unidos? ¿Qué es lo que hicieron hace una decena de años en la facultad? Y están haciendo hoy en la facultad. ¿Y qué se editó en Francia y en Italia, etcétera? Que es otra producción científica, teórica, filosófica, etcétera. Entonces, estoy proponiendo que no hagamos lo que estás proponiendo tú. Estoy proponiendo que dediquemos al menos media hora, si queremos dividir el tiempo, a decir qué está pasando en el mundo. O sea, cómo definir un perfil de ocurrencias. O sea, estos son esos juegos de dinámica, de grupos, etcétera. Anotamos lo que se nos va ocurriendo y el libro que se nos ocurre y el concepto. Perdón, obvio que no era un perro muerto, podemos tener diferencias con lo que dijo y escribió. Subrayaba que en ciencia política hay clásicos. Y bueno, esos clásicos que Adorno también recupera por ahí y otros pensadores, hoy tienen que decirnos. Y hay ciertos pensadores como Gadamer, Geistes Wissenschaft, que Gerardo sin duda conoce igual que el alemán, ciencias del espíritu europeas. Ahí hay todo un debate, cómo conceptuamos, sí o no se trata de ciencias del espíritu, y sí o no tenemos que pedir a las ciencias del espíritu que nos digan qué está pasando hoy. Entonces, uno, tenemos que constatar qué está sucediendo hoy. Yo tengo algo escrito y bueno, he mandado por videos y demás. ¿Qué es lo que nos dice Wallerstein que está sucediendo en el mundo? ¿Qué nos dijo hace 20 años que estuvo aquí en México en el Congreso Latinoamericano de Sociología? ¿Qué está sucediendo en Europa, en Grecia, Italia? ¿Qué nos dice este joven filósofo Diego Fusaro, que sabe más que muchos sociólogos, sin tener título de sociólogos? ¿Qué está pasando en Grecia, Italia, España, etcétera? ¿Qué está pasando? Chomsky no es sociólogo, pero nos describe lo que pasa en Estados Unidos. ¿Cómo vamos a decir es pertinente o no tal concepto, tal teoría, tal autor, tal libro, si no vemos qué está pasando? Y está pasando violencia, minerías a cielo abierto, empresas mineras que tienen una oficina que se llama control de conflictos, y el control de conflictos lo resuelven con plomo, con una pequeña particularidad, que a veces ese plomo está lanzado por pólvora y se convierte en muerte. Y está lleno de muertos. Las regiones donde yo transitaba hace 35 años en Guerrero con mis alumnas, hoy son intransitables. Y están cadáveres y cadáveres, etc. Y hace 3 años, frente al resultado de Ayotzinapa, yo decía, señores, se acabó la fiesta. Y parece que hay colegas que no se han dado cuenta de lo que pasó en Ayotzinapa, que no se dan cuenta de lo que pasa en Tamaulipas, lo que pasa en Michoacán. He tenido alumnos de Michoacán aquí mismo que van y vienen de Guerrero, que van y vienen de Tamaulipas, de Sinaloa. Bueno, este asesinado periodista Valdés hizo carrera de sociología y se puso a escribir lo que veía allá y le pusieron un balazo. O algunos más, cuenten ustedes Entonces, perdón, estoy proponiendo, no podemos hablar de la pertinencia de tal libro y tal cosa sin antes decir el perfil de la sociedad y del mundo. Es una propuesta formal. Entonces, solicito que primero dediquemos tiempo a hablar de ese perfil de lo que sucede en el mundo, la mitad del tiempo, y luego ya hablamos del perfil de lo que tenemos que dar a los estudiantes para que comprendan este mundo, que no es el de hace 40, 30, pero ni siquiera el de hace 10 años, donde no se había generado esta violencia. Es una propuesta formal, solicito que... Quiero hacer una acotación a partir de lo que dice Félix.
es evidente que, por ejemplo, el día de ayer hicimos un diagnóstico y que para hacer un diagnóstico necesitamos hacer un diagnóstico serio. Y es evidente que para hacer un perfil de egreso tenemos que hacer un estudio serio sobre los problemas sociales, sobre el mundo en que vivimos, sobre el mercado de trabajo, sobre las necesidades que tiene la sociedad a las que tendría que responder nuestro sociólogo que queremos formar. Entonces entiendo esa lógica. Si quieren, o sea, la propuesta es, podemos utilizar media hora a discutir cuáles son los problemas del mundo, o hacer un ejercicio de cómo, a partir de qué sociólogo estamos pensando, es ese mundo que cada uno de nosotros está viendo, y empezar a trabajar en identificar unas cosas que tenemos en común. Esa era la propuesta. No quiero que se piense que no hay una lógica de que para el perfil tendría que haber un trabajo más serio. Pero este congreso ha sido una dinámica de que todo es a partir de nuestras percepciones y experiencias. No hemos sacado los datos duros y los estudios rigurosos sobre nuestra licenciatura. Entonces, en ese espíritu era la propuesta. Estaba primero Margarita, luego Gerardo y luego Olivia. Yo creo que las dos propuestas no se contraponen. Según yo entiendo, lo que Félix quiere es necesario que los alumnos sepan esto. O sea, sepan que hay violencia aquí, sepan que están matando periodistas, sepan que está en la Sierra de Guerrero, sepan. Y a lo mejor se puede enriquecer. ¿Por qué? Entonces, bueno, ya se veía el razonamiento, porque esto les va a permitir tal cosa. Pero yo no veo que se contrapongan. Tal vez, según siento, es lo que propondría es que esto se hiciera a nivel de todo el conjunto, y tú lo estás proponiendo a nivel de grupos, parejas, triadas, no sé. Pero yo no creo que se contrapongan. Bueno, el congreso, en lugar de ser de investigación como en otros casos, es un congreso en el que se inicia una discusión acerca de la vigencia de nuestro plan de estudios y en esa medida de la pertinencia de discutir los temas torales de nuestro plan de estudios, de ofrecer la carrera de sociología, la licenciatura de sociología aquí y ahora. Entonces, por eso está estructurado de esta manera. Primero, un diagnóstico general que partía de la experiencia, de lo más inmediato, y de lo que se trata es efectivamente de ir de lo abstracto y general a lo más concreto, que tiene que ver efectivamente con la discusión o el inicio de la discusión de un perfil de un egresado de la licenciatura en sociología. Y por eso es que propusimos en ese grupo ir concretando algunos de los aspectos que ya salieron a flote en las discusiones de ayer y de hoy en la mañana, ¿no? Y efectivamente Leonel pues ha trabajado perfiles y técnicas para que un equipo, para que un grupo pueda concretar algunas de las ideas, para que no se vuelva una especie de discusión dicotómica en que o vamos a ser el sociólogo crítico revolucionario o vamos a ser el sociólogo integrado en el mercado, sino ver las posibilidades de explorar los acuerdos mínimos que inicien la discusión de aquí a, nosotros nos podríamos poner 1 año, 2, 3, 7, no sabemos eso, pero que responde efectivamente al mundo que plantea Félix. Lo que pasa es que no se pueden hacer 3 congresos en poco tiempo con menos del 50% de participación de los profesores. En eso hemos estado, la verdad, ¿no? Y después ya vendría un proceso de incorporación de los profesores que no están en este momento. Por eso es que quiero hacer una propuesta más bien intermedia. No olvidemos lo que dice Félix. Obviamente es o lo que dijo hace rato Anguiano de la interdisciplina multidisciplinar. Pero tratemos de visualizar, y por eso el taller no es un rollo de niños, aunque parezca así, pero es un rollo de tratar de visualizar, ¿sí? ¿Qué queremos formar como sociólogo? Porque puede ser compatible. Digo, para mí no es incompatible tener habilidades mercantil capitalistas para vender la fuerza de trabajo. Finalmente esa es una de las funciones de la universidad pública, pero no es la única función.
podemos aspirar, como decía Rogelio hace rato, a nada más y nada menos a promover un ser humano que piense por sí mismo. Y yo no veo incompatibilidad, la verdad, Podemos, es simplemente para ir concretando el Congreso y que no nos vayamos en una discusión que no nos dejen líneas de acción concreta para que en un año tengamos una propuesta de reforma. ¿Hasta qué grado? Pues lo irán diciendo las comisiones que sin duda se tienen que formar. Entonces mi propuesta es hacer este ejercicio, quizá dedicarle 45 minutos y a partir de ahí empezar a discutir esto con el mundo que vivimos. Digo, puede ser una solución. Yo creo que este planteamiento del maestro Félix, pues bueno, abordar los grandes problemas mundiales es algo que va a estar atravesando toda la discusión de la actualización o adecuación, como se llama, del plan de estudios, ¿no? Pero ahorita en esta propuesta, yo creo que es una manera también de organizar todo, de sistematizar todo lo que se está diciendo, porque el gran problema que estoy viendo yo de este congreso es que si todo queda grabado pero no se sistematiza y no llegamos a aspectos muy concretos de propuestas, un poco como le hizo David ahorita, ¿no? Pues ya tiene sus 12 propuestas que salieron de esta discusión. Si no, se va a perder y va a ser el muro de los lamentos, ¿no? Entonces, frente a la propuesta que haces para trabajar, el único problema que le vería, Leonel, es que no hay estudiantes. O sea, es muy importante, creo, la contraparte, que he insistido yo en eso, pero bueno, si no hay estudiantes, solo habemos profesores, pues trabajemos con eso, que ese sea nuestro material. Voy a decir algo que a lo mejor suena chocante, pero acaban de mencionar como un punto importante la situación del mundo. Micrófono, por favor. Sí, acaban de mencionar la situación del mundo. Estamos a punto de una gran guerra mundial y nadie se da cuenta. El mundo árabe está explotando ahorita. Y hay una propuesta ya de ir a atacar y bombardear el Líbano e Irán. Si se hace eso, Rusia va a responder. Entonces, estamos en un hilo ahorita de una guerra mundial. Y eso lo quiero señalar, ¿verdad? Con conocimiento de causa, está todo esto en las noticias, en los analistas, ¿verdad? Hay un gran problema mundial ahorita. Y por otro lado, el mundo árabe está Norcorea. En el momento en que haya el primer problema, Rusia va a atacar también. Entonces, las cosas están calientísimas ahorita. Israel va a bombardear el Líbano, que le traigan a Hezbollah. O sea, las cosas a nivel mundial están gravísimas. Y eso no por mí, porque puedo aparecer muy amarillista, no, por los analistas más importantes a nivel mundial. ¿Cuáles son las opiniones, digamos, como un análisis previo para qué elementos debo yo tener para poder definir? Entonces, a pesar de todo lo que se ha dicho acá, no hay un diagnóstico de la situación de los estudiantes de la carrera, no lo hay. En cierta forma, ese diagnóstico, aunque fuese esquemático, debió haber precedido este encuentro para que todos estemos pensando en esa dirección. Yo no empiezo a pensar en perfiles hasta que aquí se empieza a mencionar. Yo en mi clase no estoy pensando en perfiles, no sé si me explico. Entonces yo la verdad no sé con qué criterios yo debo decidir cuál es el perfil. Yo pienso que el mercado laboral es importante, pero no es definitivo. Pienso que la ciencia es importante, pero no es definitivo. Es decir, pero cuando estás dando clase, ¿no piensas en qué quieres formar? Por ejemplo, yo estoy pensando en qué
qué conceptos, qué información deben de tener los estudiantes a partir de mi módulo. Tus conocimientos, ¿no? Pero yo doy sociología del trabajo, eso no es el perfil de la No, carrera. pero es una parte. Pero es una parte. El perfil sintetiza esa gran diversidad, es lo que tendríamos que podemos empezar a construir. No es a partir de lo que Oigan, quiere a cada ver, quien, es tiene que que ser una saben que, discusión perdón, general. Marco, A ver. o sea, perdón, pero él tenía una propuesta, o sea, yo creo que es importante también, o sea, todos hemos sido respetuosos con la forma de trabajo de cada una de las mesas. Si a Leonel le parece, o sea, es una propuesta que es interesante, veo mucha resistencia. ¿Por qué no lo hacemos y también incluimos la discusión que propone Félix? Que me parece muy importante, pero en lo personal, cuando doy docencia, pues por supuesto que parto de mi realidad. Y si estoy pensando en a qué mundo se enfrenta el alumno, pero no me voy a poner a tirar ahorita todo un rollotote de qué es lo que yo pienso, porque vean cuántos somos, digo, es algo grande que estemos tantos reunidos. Procedamos al ejercicio de síntesis que propone Leonel. Es un ejercicio, no es algo definitivo. Están hablando del diagnóstico. Les quiero mencionar que hace 3 o 4 años, a dirección de Gilberto Guevara Niebla, la primera reunión que tuvimos, ¿saben de qué fue? A ver, encárgate de echar a andar un diagnóstico de la docencia y de los alumnos y de los maestros. Y, como dije hace un rato, Papelito habla, esos libros están publicados. Se hizo el diagnóstico de la docencia y de la investigación, las dos. Y están publicados y ahí están los libros, si quieren los voy a conseguir mañana. Pero eso son 30 años. Eso hace 30 años. No, estoy diciendo que como ejemplo, ¿verdad? La primera propuesta que tuvo el director que había tomado posición diagnóstico, y aquí apenas ahora están mencionando que hay que hacer un diagnóstico. Hay que hacerlo ya el diagnóstico, es lo que la propuesta. Tipo de sociólogo queremos. Micrófono. No está pasando a un lado lo que está pasando con nuestros problemas. Entonces, es como decir, yo quiero este tipo de sociólogo y no tengo los parámetros como para pensar en eso. Creo que esto debe estar precedido por ejemplo, a cada módulo, plantear, ¿verdad?, cómo el profesor de X materia percibe la situación y tener entonces elementos como para decir, pues yo quiero sociólogos que respondan a los grandes problemas de México, como estábamos comentando hace rato. ¿Cuáles son esos grandes problemas? Eso rebasa mi posibilidad de decir yo quiero este tipo de sociólogos. Creo que se necesita un diagnóstico antes, un diagnóstico que dé los parámetros reales. Por ejemplo, esta idea de regresar a las áreas es un dicho, pero el profesor Anguiano dice, bueno, pero que los 3 últimos módulos se dediquen a estos problemas que antes teníamos. Es reconocer precisamente que de alguna manera, se llamen áreas o no, ese es un gran problema. Entonces no es cosa de querer, es un problema de saber también. Tú te estás adelantando a que uno tiene una visión del mundo, ¿verdad? Y de los problemas, y estás planteando qué queremos. No, una cosa es querer, otra cosa es poder, y otra cosa es lo que necesita la sociedad, los grandes problemas, en otras palabras. Por ejemplo, en el caso de la educación, ¿qué tipo de educación? Bueno, si no tenemos una visión de qué es el problema realmente de la educación en México, pues podemos decir cualquier cosa. Sí, un diagnóstico no creo que tenga mucho sentido hablar de qué queremos, que es un poco, como es personal, es algo muy exacto, ¿sí? Creo que la profesora Margarita y el profesor Gerardo están sugiriendo algo que es más o menos evidente, o sea, sí, se puede integrar, o sea, no son excluyentes.
La cuestión, y bueno, creo que lo que Gaby también plantea, digamos, tenemos que concluir en esto que está planteando el profesor. Sí, está bien, pero ahora la ruta, ¿cómo llegamos ahí? Y el hecho de que ahorita, bueno, celebro que el profesor diga guerra y no sé cuánto, y violencia, y etcétera, podemos seguir, es igual sintomático de que tenemos preocupaciones y pretenderíamos, digamos, que la teoría, la conceptualización y método que ofrezcamos a nuestros estudiantes les armen para comprender este mundo que no es el de hace 40, 50 años. Esa es la cuestión. Entonces, quizá podíamos armarlo como propuesta. Si hablamos de hora y media hora, no para hacer un congreso y decir lo que está pasando en el planeta, enunciar rápido, está pasando esto. Media hora para decir qué le estamos ofreciendo, o vamos, digamos, mejor de otra manera, sí o no, lo que le estamos ofreciendo a los muchachos les está armando para comprender esto. Y tercero, ¿qué es lo que podemos señalar? No una lluvia de ideas y ocurrencias, sino de lo que hoy requieren los muchachos para poder comprender lo que están viendo. Son 3 momentos para llegar a la conclusión que tú propones. Estoy de acuerdo. Van a una ruta, nada más que en cierto sentido quisiera suponer que no hay ningún inconveniente en pensar que sí se requiere un diagnóstico, pero no estemos esperando que esté un documento técnico y después que nosotros lo sancionamos como válido o no válido, jamás vamos a terminar. Entonces, se han señalado elementos de un diagnóstico, se han señalado los elementos que se pueden incorporar, pero no va a estar hoy ni va a estar dentro de 3 meses, y tal vez al rato vamos a impugnar de que la comisión que la va a hacer tiene un sesgo hacia acá o un sesgo hacia allá. Entonces no operamos. Hoy la solicitud que tú nos ofreces dentro del marco de esta actividad que suponemos, todo el mundo la entendemos como una actividad académica, es identificar, construir, esbozar un marco de referencia que tal vez en otro momento se ocupe. No me parece ni tan mala idea ni tan descabellada. Desde el punto de vista técnico, cuando vamos a clase, no solamente en clase, incluso en otro tipo de eventos, en algún modo esbozamos a los estudiantes los elementos con los cuales leemos el contexto inmediato y con el trabajamos. En su momento nos tocó trabajar Ayotzinapa y nos tocó trabajar el tema de los desalojos por los avisos de bomba, y algunos tuvimos la fortuna de tener unos momentos de instante de reflexión con los estudiantes post-sismo. Entonces sí tenemos elementos como para abordar los elementos inmediatos de nuestro entorno, y lo que nos pide el maestro Agustín Porras, lo que nos pide el maestro Jaime Osorio, lo que nos pide Félix Hoyo, tienen otra envergadura y siempre son muy necesarios. Y creo que sí los tenemos ya hechos, consolidados. Entonces, yo sí voy por a aceptar la dinámica, y espero que no se estén echando un pasito para atrás, en términos de que entiendan que de aquí va a salir ese perfil de queso que se vaya a montar, sino que es un esbozo, un avance, un primer tanteo, y que sí es interesante cuando, por ejemplo, nuestro colega Agustín Porras dice: mi criterio de calidad es este, pues entonces es el que funciona en el salón de clase, y yo creo que debe de moderarlo, debe de saber con quién dialoga en su momento, aunque no lo compartamos. Supongo yo que sí es muy, devela mucho de cómo dialogamos con los demás cuando hablamos de esa forma. Sí es necesario, sí es pertinente, sí nos indicaría algo en este momento tener una suerte de borrador cuando pensamos hoy cuál es el perfil de egreso, saber qué es, qué tenemos en la cabeza. No estoy diciendo que no le entremos con el inconveniente que implica, pero es una actividad que se planeó, es una actividad que va a generar un producto y que nos va a señalar el estado de cosas que en este momento esta parte del colectivo de los responsables en la formación de sociólogos tenemos en la cabeza. Sí, bueno, ya llevamos 30 minutos discutiendo cómo vamos a retomar este bloque. Yo recuerdo que podemos ir de lo abstracto a lo concreto y de lo concreto a lo abstracto. Creo que, al menos así creo que lo entendí en algún momento. Mi propuesta es que si iniciamos la actividad, y hasta propondría con tarjetas, no nos lleva más de 10 minutos. Y entonces que iniciemos, nos servirá hasta para movernos, y después partamos de lo que hay
y llevarlo al plano de esa realidad que sí nos exige intervenir. Entonces mi propuesta es, démonos 10 minutos, porque yo creo que es el tiempo en el que podemos llenar, digamos, los rubros que se nos plantean, y después hacemos el análisis y la reflexión, ¿no? Porque si no, nos estamos comiendo el tiempo. Digamos, a fin de cuentas, este es un espacio que está destinado en el Congreso para hablar sobre el perfil de egreso. Creo que todos coincidimos en que hablar del perfil supone hablar de los problemas que vemos y el tipo de sociólogo que queremos formar. No entiendo ahorita un poco la exigencia del rigor metodológico cuando hemos estado hablando, o sea, entender un poco el tono del Congreso. Es que no estamos hablando con base en diagnósticos que son producto de la investigación, ni hemos diagnosticado el método de trabajo. Sabemos que eso se tiene que hacer, pero no lo tenemos hecho o no tenemos los datos aquí, y hemos estado, creo, teniendo discusiones fructíferas a partir de nuestra experiencia. Esa era la idea del tono de esta actividad. Yo les propongo, porque efectivamente llevamos, y de aquí que llegamos a un acuerdo de cómo trabajar, no se preocupen por el papel, nosotros lo utilizamos, no lo vamos a gastar. Dediquemos esta hora, si les parece, de forma libre, como hemos venido trabajando. Mi propuesta era nada más cambiar nuestra dinámica para generar la discusión. Esa era la propuesta. Pero para entrar en materia, porque es lo más importante, entrar en materia, sigamos en la dinámica que llevamos. Yo voy a hacer, apunto o sea, como una relatoría, y la dejamos ahí para el final del Congreso, y abrimos un espacio para hablar del perfil de egreso, que es el espacio que está destinado en este momento para el Congreso. Porque si no nos vamos a llevar 1 hora y media en acordar cómo trabajar. Que no hay taller. Exacto. Que ya se nos fue, ¿no? Entonces, yo creo que la propuesta intermedia, porque no se divide el grupo en dos y se deja un grupo de discusión sobre esto que me parece importante, de la percepción del mundo, hacia dónde vamos, cómo se percibe, y otros que trabajan con un taller, punto, ¿no? No me parece que se contraponga. A lo mejor lo que podemos hacer, pedir que cada una de nuestras intervenciones tenga esos 3 puntos. Y entonces decimos, estamos viendo estos problemas graves. 1. Segundo, hacemos un balance de que lo que enseñamos sí o no responde. Tercero, proponemos tal cosa. O sea, yo creo que esto nos está... Y ya nos lanzamos y que cada quien vaya... Okay. Yo estoy de acuerdo con lo que propone Félix. Rogelio. Para evitar y destrabar esto, quienes piden diagnósticos de la licenciatura, 2006, acreditación primero. Podrá estar mal hecho, cuantitativista, pero ahí está. 2011, segundo. Quieren buscar, agarren la base de datos de la UAM, allá hay seguimiento de egresados, completos o no, institucionales o no, ahí está toda la base de datos de todo lo que publicamos y no publicamos. Entonces, me parece que sería prudente que en media hora no basta para un diagnóstico que se tardó 3 años en hacer y que son más de 200 cuartillas, y sobre lo cual se hizo el reecuación de 2011 y sobre eso se está discutiendo. Entonces, me parece a mí que tenemos 1000 artilugios científico-técnicos para no escribir ahí, y que otro llegue y dice, fíjate que esta no es una habilidad, es un conocimiento, o es un contenido. El problema es el famoso separar trabajo intelectual de manual. Lo único que le pedimos a alguien es, ¿tú crees que hay 3 problemas básicos? Ponlos ahí. ¿Qué necesita saber un sociólogo de hoy para resolverlos? Pero nos gusta estar platicando. Sí, exacto. Pero no hay taller. Sigamos dialogando, por favor. Como la Cámara de Diputados. Vamos a discutir, a ver si discutimos lo que queremos discutir. Y a ver si nos ponemos de acuerdo sobre lo que discutimos y posponemos para la siguiente semana la discusión, porque ya se acabó el tiempo. No, a mí me parece una cosa muy sencilla, ¿sí? En el sentido, bueno, ¿qué es lo que yo quiero formar cuando estoy frente a mis alumnos? Bueno, quiero formar una persona responsable, consciente de la problemática que estoy tratando en el módulo, ¿sí?
no voy a hablar de otras cosas, sino de los objetivos que tiene el módulo en el conjunto de la carrera. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero formar? Una persona, primero, ¿sí?, capaz de entender los problemas que estaba viviendo en el campo que yo en ese momento estamos estudiando. En mi caso, por ejemplo, ya sea la educación o el desarrollo humano. Son los módulos en los que yo me muevo más. ¿Sí? ¿Qué quiero hacer? Una persona que comprenda la problemática, ¿sí?, que la analice y que en la medida de lo posible actúe para tratar de mejorar esas cosas. Obviamente, no lo vamos a hacer ahorita que somos estudiantes, pero debe tener la capacidad para que cuando se encuentre en el mercado del trabajo, ¿sí?, lo pueda hacer. Eso ya es un perfil, ¿sí?, que bueno, se limita a uno, juntemos todos los perfiles. Yo no creo que ninguno de nosotros vamos a clase así como el a saber qué sale. No, venimos con un objetivo de formar gente, y formar gente crítica y responsable, que obviamente nosotros no podemos obligarlos, ¿sí? Yo no puedo decir, esto es para que trabajes con los indígenas, esto es para que trabajes con los desfavorecidos, y esto es para que trabajes con los del TEC. Eso ya es una opción de cada uno de los alumnos. ¿Sí? Lo que yo hablo sobre es una forma de ver el mundo, una forma de abordar los problemas y obviamente tratar de buscar soluciones. Que uno diga, yo lo voy a hacer desde el gobierno, bueno, pues eso puede. ¿Sí? Yo lo voy a hacer donde pueda trabajar y voy a organizar una ONG o me voy a incorporar a una ONG, bueno, pues eso puede. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que yo estoy tratando de formar? Una persona que actúe, ¿sí?, con conocimiento y con habilidades que le permiten efectivamente aportar una solución a la problemática. ¿Sí? Si ahorita hacemos cuentas, muchos de nuestros alumnos están trabajando en el campo. ¿Sí? ¿Y de dónde les salió la vocación? Bueno, pues en parte nosotros se las transmitimos, en parte ellos se lo buscaron y asumieron sus responsabilidades personales. ¿Sí? ¿Por qué no trabajan en el gobierno? No quisieron. Y los que están en el gobierno, tenemos ahí a una compañera que tiene años trabajando en el DF, ¿sí?, y que ha llegado a ocupar puestos importantes. Bueno, pues a eso fue lo que le gustó, a eso fue donde encontró chamba y ahí se acomodó. Pues ahora adelante. El mercado del trabajo no depende de nosotros. Nosotros no podemos orientar. Te voy a formar para que te vayas a intervenir en la comunidad de Xochitlahuaca, ¿no? Y sin embargo, hay alumnos que dijeron, yo me regreso a Xochitlahuaca y voy a trabajar en Xochitlahuaca, ¿sí?, a partir de una práctica de campo. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Finalmente ese era el objetivo que yo perseguía, que la gente se comprometiera con causas importantes socialmente. Y bueno, yo creo que si todos pensamos así en cada uno de nuestros módulos, pues estamos formando gente crítica, ¿sí? El problema que tenemos aquí es que a veces confundimos, queremos formar investigadores. A ver, un momento, maestro. Los investigadores no se forman en la licenciatura, ¿no? Entonces, demos conocimientos generales y después todas estas cuestiones que hemos hablado de sociologías particulares que tienen que ver con problemas específicos, ¿sí? Cuando hablamos de violencia, bueno, es un problema específico. Cuando hablamos de educación en crisis, es un problema específico. Cuando hablamos de desarrollo humano, de contaminación, etcétera, etcétera, es un problema específico, ¿sí? Y bueno, todo ello lo podemos ir abordando, ¿sí?, de manera más amplia, porque de alguna manera se abordan los contenidos de los módulos, pero de manera más amplia se puede abordar en estos seminarios que se están proponiendo o que podemos crear, ¿sí? Yo decía ayer, en lugar de tener 4 horas de teoría, 7 horas de teoría, dividamos, ¿sí?, 4 horas de teoría y 3 horas de ejercicios, que no es nada nuevo y no se tiene que alterar el módulo, ¿sí? Ahora, ¿esto qué pasa? No es tampoco una novedad. Si nosotros vamos a las altas escuelas de Francia, en Francia el profesor titular da clase el lunes y toda la semana, de 8 de la mañana a 8 de la noche, solo ejercicios con los ayudantes, pero ejercicios. Ya el profesor ya da su clase el lunes y después martes, miércoles, viernes y sábado, ¿sí?, ejercicios. Bueno, nosotros no tenemos esa posibilidad, pero podemos dividir en esta situación y también crear los seminarios o lo que queramos hacer para formar a los alumnos también a la investigación. Pero no partamos del principio de que vamos a formar los grandes investigadores, ¿eh? Vamos a formar gente que sepa estudiar, que aprenda a aprender, y obviamente sobre eso pues hay camino a recorrer para que cuando lleguen al doctorado puedan también aportar un campo científico. Eso es lo que yo pienso que no es tan difícil ponernos a reflexionar en este campo y sacar cosas comunes, ¿sí? Uno quiere
que investigue en cuestiones políticas, otro quiere que investigue en cuestiones sociales. Ya coincidimos en algo. Queremos que investigue. ¿Qué? Es otra cosa. Pero ahí vamos viendo en que tenemos coincidencia para conformar un perfil del egresado. Bueno, ya José Manuel entró en materia. Si quieren abrimos ya la discusión. Entonces, papeles, yo voy a apuntarlo y entremos en materia. Bien, sí, yo también veo, el profesor acaba de entrar ya en materia, y yo trataré de hacer más o menos con ese esquema. Primero, perdón, habrá que repetir una cosa. Hace 50, 45, 40 años recorríamos el país y solo ciertas regiones, la Sierra de Guerrero era difícil porque estaba el ejército y luego guerrilla y no sé qué. Pero fuera de eso, yo con la Universidad de Zoología de Chapingo recorríamos todo el país sin ningún problema. Y podíamos largarnos de turistas y acampar en la playa y acampar en la sierra y ninguna amenaza. Y las mujeres podían circular sin mayor, y los niños podían estar seguros. Hoy, en mi pueblo, asesinatos, secuestros de niños, etcétera, y un tipo asesina a su compadre y lo entierra y cobra un rescate. No es lo mismo, es algo terriblemente mal. Y vamos, el mundo, Trump, etcétera, estas guerras y demás, y África y el hambre y la ecología amenazante, y se derriten los casquetes polares y la Antártida, y etcétera, etcétera. Había dictaduras y otras cosas más. Soñamos con democracia, nos prometieron democracia y nos dieron un cuerno de democracia. Nos secuestraron, ni ciudadanos somos. Entonces, ahí hay todo un conjunto de hechos que no teníamos hace 30, 35 años. Y hoy esta situación es la que tiene que, otra vez, es el ámbito en el cual se van a desenvolver nuestros compañeros y la crisis sobre la cual van a tener que proponer en algún momento ciertas cosas. Los pronósticos de Wallerstein se están cumpliendo, lo que decía hace 20 años. Y lo que afirman que ya viene algo hiper rápido, complejísimo y demás. Y ahí está Trump con todo, y ahí está así Corea y todo lo que estamos viendo. En fin, entonces hay fenómenos nuevos. Sobre esto, segundo tema, ¿está respondiendo la formación y la teoría, etcétera, que damos a nuestros muchachos? No, es insuficiente. La manera en que estamos haciendo la enseñanza de la teoría, la historia de la teoría, no. O sea, esa cuestión repetitiva, Comte dijo, etcétera, no sirve para nada, absolutamente. Tuve a dos egresadas de universidades norteamericanas, una de origen judío, Terry Spitzer, para dar su nombre, que algún día tomó cursos conmigo en posgrado y me dice, en México por primera vez, ahora con ustedes, estoy estudiando teoría, porque en Estados Unidos no se estudia teoría. ¿Qué se estudia? Un anecdotario. Fulano dijo, escribió este libro, Las tres etapas, Spencer, ta. No hay teoría. ¿Dónde se hace teoría? En Europa. Pierre Bourdieu, Habermas, podemos diferir con lo que afirme Habermas, y Axel Honneth, acabo de enviar el sitio de la Escuela de Frankfurt, y ahí está Axel Honneth y Dupil y algunos otros. Podemos diferir, sí tengo diferencias, pero están aportando cuestiones de gran importancia, poner sobre la mesa la lucha por los reconocimientos, y Paul Ricoeur, caminos de reconocimiento, y Pierre Bourdieu, la distinción, el gusto, etc., la miseria del mundo. Y es allí también una gran pauta de qué temas van a enfrentar los muchachos. Violencia, etcétera, secuestros y demás, venta de órganos humanos, etcétera, cárceles llenas de jóvenes, 200.000 cadáveres de obra y gracia de Calderón, 30.000 desaparecidos también, del cual algo así como 20.000 son mujeres, feminicidios realizados por la policía, ejército, etcétera, etcétera. Es algo nuevo. Pregunta, ¿la teoría los está armando? No. Esa formación teórica que hemos dado no nos arma para eso. Claro, pero igual yo le digo a los muchachos, a ver, antes de ir al campo, olfateen. Y ahí donde hay violencia, ni se metan, porque les van a poner un balazo. Entonces, son justo las restricciones elementales de sobrevivencia. Sobre estos temas no te metas. Y me acaban de decir los amigos de Guerrero, pues bajo perfil, porque si te ven ahí, te ponen un balazo. Y sociólogo, andas estudiando estas cosas de narcopoder, te van a poner un balazo. Entonces, ahí hay problemas.
Y claro, ¿cómo podemos hacer que la teoría que se ha generado universalmente y que está generando, hay cuestiones también sintomáticas? Por ahí hay un filósofo, Mbembe, que formuló, africano, este tema de la necropolítica. Es sintomático. Y otro, también africano, que dice, critiquemos a Hayek y a los neoliberales desde Hegel. Es sintomático. Y 100 ahora, y algo así como otros 100 hace 3 años, en Buenos Aires y Chile, discutiendo Hegel, es sintomático. Yo decía, y casi concluyo, la radicalización de las crisis demanda la radicalización del pensamiento. Y la actualización, concluyo, no es voy y compro el libro simplemente, sino veamos a ver qué están debatiendo y cómo en Italia Diego Fusaro es un muchacho agudísimo que está exhibiendo toda esta podredumbre del mundo, el acuerdo de los bancos con los políticos. Los gringos se hacen de la vista gorda del tráfico de droga y ese dinero va al banco y con eso financian campañas políticas. Bueno, allí es donde tenemos grandes pistas sobre cómo podemos recuperar la teoría para comprender esto que está sucediendo. Sarko, no, 12:30. 12:30 terminamos, ¿sí? Sí. Y con relación a lo que se comenta respecto a lo que estamos viendo, qué estamos viendo hoy, mi llamada de atención está en que en algunas lecturas que se hace de la coyuntura, si es que es el término pertinente en este momento emplear, se plantea como si fuera inédito hoy la violencia, como si las cosas comunes de hoy fueran la novedad de la lectura de este proceso. Para aquellos quienes no sepan, yo no inicié dando cursos de estadística, yo era profesor de metodología y anteriormente era profesor de seminarios históricos. En estricto sentido, los actos de violencia no tienen el tono de hoy, pero la violencia ha sido una constante. En los seminarios, cuando tuve la fortuna de llevar historia oral o historia de vida, algunos estudiantes describieron que sus padres, una de ellas muy interesante, describió que su mamá era de las huelguistas del 58, que había hecho paros médicos en este país, no lo sabían y se lo descubrieron. Pero también tenían que descubrir, o descubrieron junto con el análisis, que el acto de violencia que no es inédito, es una constante en las formas de relación que la sociedad mexicana le ha dado a este país, pues incluye que su padre o su madre fueron huelguistas junto con médicos, junto con ferrocarrileros. Algunos que les gusta teorizar le castigan mucho a Carlos Monsiváis haber hablado que los signos de 85 fue el surgimiento de la sociedad civil y de pronto dijeron, espérame tantito, ¿no había algo antes? Bajo esa lógica, entonces sí hay una violencia, pero bajo tintes inéditos jamás se había alcanzado tal vez este perfil. Respecto de ello, yo creo que a los alumnos, al menos en el espacio que a mí me corresponde, sí se les advierte, sí se les señala esto, que el dato, que el número, a mí me decían ahora, escuchaba que el libro, díganlo con números, igual sirve ese, que igual sirve el de Richel, que igual va a servir el de Olin Quiñones como técnica. Pero si lo vas a dar a partir del dato, a contextualizar, pues entonces los hechos inéditos a los cuales se refieren hoy, fosas comunes, tanta violencia, secuestro, violación, con todo respeto, nada más cosa de decir, ha sido una constante, solo que ahora es demasiado evidente y desde donde se surge en el entramado de las relaciones sociales, de dónde viene, y ahí es lo preocupante. Algunos colegas, saludo a Carlos Ábalos, que ahora no está, tematizan que ahora se ha hecho de una manera brutal. Eso sí es inédito, de una manera tan brutal, pero ha sido una constante en las formas de relación social, el encuentro violento de distintos sectores, y que sí, tal vez queriendo suponer que en otro momento fue mejor, no, simplemente no fuimos tan fuertemente violentados en nuestro espacio individual, y ahora sí ya tenemos ese mejor. 2. ¿Sí le enseñamos a los alumnos con ello a trabajar? Yo digo que sí. Yo tomo la apuesta a decir que lo que veo en clase, en aula, junto con ellos, yo se los he dicho en broma, sí da para comer. O sea, si lo aprenden bien como técnica, sí da para comer. No le tengo miedo al decir que media, mediana y moda como broma, da. Pero hacerlo bien también da la oportunidad
oportunidad de incorporarse a un centro laboral. No tener faltas de ortografía te permite mínimamente que te lean y hacer una portada correcta. Poner atención de que no son materias, que son seminarios, te implica poner atención, hacer un mínimo de vigilancia respecto a en qué formación estás. Esa es una constante. Entonces, ¿qué estamos viviendo hoy? Difiere un poco respecto a que si es lo inédito. No, es una constante en las formas de relación social. Lo que estamos dando hoy sirve para los estudiantes desde donde me toca, desde esta trinchera. Yo sí advierto, esto sí da para comer, aunque para algunos sea una herramienta técnica, estadística. Hacia dónde voy, hacia dónde yo quisiera avanzar en esa construcción. A que el estudiante, bajo esta perspectiva, tenga las herramientas teóricas, metodológicas o sociohistóricas que le permitan seguir leyendo para analizar la realidad social. Yo no hablo para que solucione problemas, porque en estricto sentido las únicas oportunidades profesionales que he tenido para intervenir lo he hecho mediante un equipo de trabajo, en donde se me pidió la concurrencia como sociólogo y creo que haber aportado lo poco o mucho que pude haberlo hecho. Entonces, suponer que el estudiante como sociólogo va a resolver problemas es pedirle lo que no se puede. Lo que sí se puede pedir al sociólogo es incorporarse a equipos de trabajo en donde sí decante la perspectiva sociológica. Aprovechando lo que decía Álvaro ayer en la mañana, ellos intentaron hacer una investigación sobre cómo eran las currícula, cómo eran los planes de estudio en diferentes universidades del planeta. Y ellos se dedicaron a tratar de entender en diferentes partes qué se entendía por la sociología, por ejemplo, ¿no? Bueno, vaya, eso era uno de los temas que querían entender. Y a partir de ver qué entendía cada institución por sociología, en función de eso parece que se delineaba una especie de perfil. Ah, pues aquí está Álvaro. Me pueden decir si me equivoco. Rescatando, haciendo una síntesis extremadamente sintética, apretada, y interpretando el trabajo de investigación que hicieron. Entonces, me pareció captar esto, ¿no? Uno, que en términos de sociología, parecía que había diferentes concepciones. Uno, que la sociología debía ser una especie de denuncia o exposición de lo que es el mundo. Esa era una visión. Otra visión era que la sociología debería ser un instrumento para la explicación causal científica de la sociedad. Y otra visión parecía que tenía que ver con la capacidad de captar las experiencias vividas por los actores sociales. Ahora, si yo lo veo desde mi punto de vista, yo digo, ok, sí, se trata de exponer ante los estudiantes, como sociología, cómo es el mundo real. O sea, no meramente cómo es el mundo imaginado por infinidad de autores, etcétera, sino junto a esas interpretaciones tratar de entender cómo es el mundo realmente. Okay. Pero para entender lo que es el mundo realmente, pues evidentemente se tiene que hacer un análisis de las relaciones de ese mundo, de las causas, se tiene que hacer un análisis científico de lo que es ese mundo. Y por otra parte, tampoco se puede entender a la sociedad si no entendemos lo que los actores piensan o experimentan de la sociedad. En ese sentido, yo creo que no se pueden separar como si fuera como definiciones distintas de la sociología, sino que en cierto sentido la sociología es el conjunto de esas cuestiones. Entonces, a partir de eso se deriva
cuál podría ser entonces, y también sintetizando, ¿no?, la experiencia de muchas universidades en el mundo, sintetizando cuál podría ser el perfil. Entonces, yo lo sinteticé así, de lo que se expusieron, lo que expuso Álvaro. Es decir, en primer lugar, es decir, preparar a los estudiantes para. Acá se presenta como diferenciado entre universidades, pero yo digo que es en conjunto. El estudiante tiene que estar preparado para poder generar transformaciones en la sociedad, o como dicen, o como gestión social, es decir, tener la capacidad de orientar en la gestión y en la transformación social. Pero por otro lado, el estudiante lo tiene que hacer en el mundo real, es decir, en el mundo de trabajo. Tiene que poder trabajar. Y ahí, pues hay diversas posibilidades. La posibilidad de vincularse directamente a la docencia e investigación, quizás no necesariamente reducido a las universidades, hay muchas otras instancias, lugares en donde se puede dar cursos y hacer investigación, hay infinidad de maneras de hacer eso, pero la docencia y la investigación. Y por otra parte, pues está, las habilidades necesarias para no ejercer la profesión en un sentido estricto, sino tener las capacidades generales que te da la preparación universitaria de la carrera, de poder sobresalir, de poder destacar en cualquier área en la que uno esté. Yo me acuerdo cuando estaba no sé si en Barcelona, en una universidad, pasé casualmente delante de una clase de una colega que daba una clase y la escuché dirigirse a sus estudiantes, porque se ve que es un problema universal. Y decía a los estudiantes, bueno chicos, miren, aquí no se trata de que ustedes van a desarrollar habilidades particulares para hacer tal cosa, aunque hay instrumentos que se pueden utilizar, pero no se trata de eso. Para enfrentarse al mercado de trabajo, yo lo que les recomiendo es que se preparen lo mejor posible, que aprovechen la universidad lo más posible, que se desarrollen lo más posible, y nosotros colaborando hacia eso, porque en la competencia, en el mundo, ¿cómo se dice esto? La guerra de todos contra todos, ¿verdad? La competencia, los mejor preparados tienen ventajas sobre todos los demás, desgraciadamente. No, ¿por qué desgraciadamente? Sí, yo quisiera decir varias cosas. En primer lugar, el perfil que tenemos nosotros ya está predeterminado incluso por nuestra legislación. Tenemos que atender de manera prioritaria los grandes problemas nacionales, tenemos que formar gente con discapacidades, o sea, no podemos inventar cualquier cosa, pero tenemos que construir, a mí me parece, además es una formación en la que lo que entregamos a la sociedad, querramos o no, son sociólogos que tienen que tener ciertas características, tienen que suscribirse a una determinada tradición de pensamiento, una manera de ver el mundo, etcétera, que a mí me parece que hoy está echando agua. Pues me parece que tenemos que, me preguntan a nivel de conocimientos, intentaré más o menos ceñirme a lo que nos pides. A nivel de conocimiento sí es necesaria una cierta tradición de pensamiento sociológico, sí es necesario dominar determinados conceptos que son los conceptos que nos son propios o de virtudes de las cuales hacemos el mundo, aunque no baste hoy, como dice Félix. Pero me parece también que hay que dotar de los elementos necesarios para establecer diálogos y puentes con otras disciplinas. Es una tendencia que está haciendo en muchas escuelas en las que se estudian cosas como psicología, economía, psicología social, economía social, etcétera, etcétera, demografía, etcétera. Más allá de esto, yo creo que, o sea, no podemos quedarnos en una formación tradicional sociológica. Creo que también tendríamos que dar el conocimiento del mundo global, porque es evidente que el mundo en el que hoy vivimos está terriblemente interconectado, no solamente
entramos dentro de esta discusión global, mundialización desde cuando empieza, sino que hay características tecnológicas que lo hacen mucho. Entonces me parece que hay que tratar, además de todos los problemas que ya se señalaron, yo incluiría en estos. Ahora, cuando hablo de no sé dónde poner, yo metería aquí el método como conocimiento, pero no la metodología. El método en el sentido un poco de lo que habla Marx, de lo que habla Morán, etc. En el sentido del gran pensamiento, de los grandes caminos, de las grandes rutas. Y otra cosa serían las metodologías que yo le metería dentro de las habilidades. Y ahí distinguiría que hay que tener una muy fuerte formación en Quanti y en Cali, en las dos, y que no solamente por razones de conocimiento, por razones de mercado, sino por razones de comprensión del mundo. Me parece a mí que hoy por hoy sería necesario incluir una serie de técnicas que nos vincularían a las TIC, por ejemplo. Me parece central que los alumnos sepan hacer videos, sepan subir las cosas a la web, etcétera, etcétera. Y me parece a mí que dado las características del mercado de trabajo hay que dotarles de las herramientas necesarias para que ellos mismos puedan elaborar propuestas y tener conocimientos básicos que les permitan insertarse como ofertantes en distintos ámbitos. Hoy por hoy no saben lo que es el Estado, no saben realizar políticas públicas, no saben elaborar un proyecto, no saben hacer nada, no saben cuantificarlo. Entonces a mí me parece que hay que ubicar en distintos ámbitos las posibilidades del mercado y entrar a esto. Y finalmente en las actitudes yo diría que lo que rescataría del proyecto Modular me parece central y se ve bien, son las facultades de trabajar en equipo, de aprender de manera constante y a lo largo de toda la vida, entre otras cosas. Y yo creo que deberíamos de multiplicar las opciones, porque el aula hoy por hoy dejó de ser el único espacio en el que se adquieren todas estas herramientas. Necesitamos laboratorios sociales, necesitamos talleres, necesitamos una serie de infraestructura básica con la que deberíamos de contar como carrera, para que los alumnos puedan garantizar estos aprendizajes. No lo podemos hacer desde el aula, necesitamos multiplicar nuestros insumos y nuestra infraestructura para la formación. Básicamente es eso. Se puede resolver con una formación teórica muy sólida en la primera parte de la carrera, que sea general, que se llegara al convenio que fuera general, y después las sociologías particulares que se diversificarían en la segunda parte. Imagino que formar sociólogos, formar cientistas sociales, que aprendan a pensar, enseñarles a pensar, que aprendan a explicar, que aprendan a razonar y aprendan a escribir desde una perspectiva, desde las ciencias sociales y desde la sociología. Yo creo que en ese enunciado quizás se permite romper esta idea de plantear el asunto en términos dicotómicos o vamos a crear revolucionarios o vamos a crear sujetos para el mercado. Que el estudiante es el que va a decidir lo que va a hacer de su vida, digamos. Y él tenga las herramientas en formación, en capacidad de seguir formándose, en despertar en los estudiantes el hambre de seguir conociendo. A eso me refiero en generar un sujeto capaz de pensar, de reflexionar, de explicar, de escribir, generarle esa hambre de necesidad de seguir conociendo, entendiendo además que nosotros en los pocos años de formación que les damos, no les vamos a poder cubrir ni la 10ª parte de lo que en cualquiera sea el rumbo donde se pueda desarrollar profesionalmente, políticamente o lo que quiera hacer, no le vamos a poder cubrir ni la 10ª parte de lo que necesita. Entonces, por lo menos generar, despertar las condiciones para que sepa ubicarse y sepa saber dónde hay que ir a seguir buscando lo que quiere resolver. Eso desde mi perspectiva reclama una persona que tenga una sólida o por lo menos elementos básicos de formación epistémica y filosófica. Que sepa que si llega una teoría y se encuentra con una teoría y se encuentra con una formulación, y si esa formulación reposa en el individualismo metodológico, sepa qué consecuencias tiene. Sea capaz de decir, bueno,
me meto en esto, pero sé a qué me estoy metiendo. Sé cuáles son las potencialidades y sé cuáles son las limitaciones que me puede ofrecer. Si alguien decide, no, yo prefiero trabajar desde una perspectiva de las relaciones sociales por sobre los individuos, o de individuos que se constituyen en el campo de las relaciones sociales, que sepan lo que eso implica, qué potencialidades le da, qué limitaciones le ofrece. Es decir, que desarrolle esa capacidad de poder pensar y poder ubicarse frente a la enorme cantidad de materiales, de propuestas, de teorías, de formulaciones que circulan en el campo de las ciencias sociales y de la sociología en particular. Por último, diría que sea un sujeto capaz de poder explicarse el mundo en que vive, cuál es la vida, por qué la vida en común se organiza de la manera que se organiza, lo que implica, por lo tanto, desarrollar la capacidad de una explicación de la totalidad. La vida en común la vida en común tiene sentido, la vida en común tiene un orden, tiene una organización, aunque aparezca y se presente desorganizada, pues es la lógica de la negación presente en el orden. El orden también genera desorden. No investigadores. No, yo no me siento todavía investigador, sino que sepa cuestionarse la realidad, sepa entender, sepa que detrás de lo aparente hay un contenido y sepa descifrar. Y cuando ese contenido, cuando nuestra sociedad está en la deriva, la educación que yo estudio, yo pienso que esto de la reforma no tiene solución, las condiciones en que estamos. Y cuando yo comento esto con ellos, se pregunta por qué. Y bueno, entonces sí utilizamos la historia, que la historia por sí misma no interesa, sino análisis sociohistórico de cómo se gestó este gran problema que tenemos ahora en la educación. Creo que un tic importante es un pedagogo brasileño decía que lo que se enseñe, que se enseñe bien. Y ese es el reto para, creo que todos nosotros, como investigadores. Y esto solamente se puede hacer enfatizando la investigación con los estudiantes. Y no la teoría por la teoría o la metodología por la metodología. Quisiera hacer una breve síntesis de lo que se ha mencionado, ubicar. La idea que yo proponía tenía esta intención de visualizar algunas de nuestras diferencias y considero algunos debates que han salido, ¿no? El debate entre si estamos formando investigadores, estamos formando personas para insertarse en el mundo del trabajo, o estamos en una formación del hombre crítico. Se han señalado distintos énfasis y ahí hay distintos niveles de especificación. ¿Estamos formando para un tipo de quehacer profesional específico o estamos formando habilidades, conocimientos, desarrollando actitudes para que el estudiante decida entre una multiplicidad de campos profesionales o ni siquiera profesionales para desarrollarse? Hay un énfasis en las grandes, podemos llamar las grandes habilidades: saber investigar, saber pensar, explicarse la realidad, y otras que van conectando habilidades mucho más específicas que, en aras de que se inserten en un mercado laboral, los estudiantes tienen que ser capaces, por ejemplo, de elaborar proyectos, ¿no? ¿Cuál es el rango de habilidades que queremos estar formando? Algunos profesores mencionan actitudes muy claras, por ejemplo, que tenemos que formar estudiantes responsables. Y ¿qué tanto peso tienen esas actitudes en el perfil? Creo que es interesante
cuestionarlo. Me llama la atención, para tenerlo muy presente en nuestro trabajo futuro, lo que comenta Patti, en términos de impacto, hay una parte que está determinada por la legislación, que es atender, esta idea de atender los grandes problemas nacionales, y cómo lo vamos a traducir nosotros eso en un perfil específico. Entonces, son algunas de las cosas que yo puedo pasárselas a Gaby para la parte final, para que forme la agenda, que nos ayudan a ver cuáles son los énfasis que tenemos. Algo que quisiera señalar, lo mencionó José Manuel, es una parte también de la propuesta, que cómo comparar nuestro perfil real, o sea, quiénes están realmente saliendo de nuestra licenciatura y a quiénes queremos formar, para identificar esa brecha que tenemos, porque ahí está el reto que tenemos, o sea, lo que a fin de cuentas, el tipo de sociólogo que está saliendo de nuestra licenciatura y a quién tenemos pensado, ¿no? Entonces, bueno, con eso terminamos y hay un receso y traemos un retraso de 38 minutos. Gracias.